Son algunos de los mayores tesoros conocidos por la humanidad, venerados y temidos durante siglos. Pero muchos de ellos tienen una historia oscura detrás. Sus creadores acabaron sumidos en la miseria y la locura. Aquellos que los buscaban o poseían eran azotados por la enfermedad, la muerte y la desgracia. ¿Te atreves a descubrir los secretos de estos tesoros malditos? Tesoros malditos, episodio 4. Una maldición sobre un gran tesoro histórico puede manifestarse de muchas formas, pero siempre conlleva un gran coste para la persona que lo crea, descubre o posee. La ciudad de Turín, en Italia, alberga una de las reliquias más polémicas de la Iglesia cristiana. No es más que un fino trozo de tela, pero los fieles creen que en ella estuvo envuelto el cuerpo de Jesús. Otros piensan que no es más que una burda falsificación. Sea cual sea la verdad, esta batalla con un siglo de recorrido ha dejado su huella en ambos bandos. Durante casi 700 años, la Sábana Santa de Turín ha sido uno de los misterios más persistentes y tentadores de la tradición y las creencias cristianas. Ha causado división. Ha enfrentado a científicos contra eruditos religiosos y a eclesiásticos entre sí. Incluso ha provocado disputas dentro de las más altas esferas de la Iglesia Católica. Además, en cierta medida, no solo ha sembrado controversia, sino que ha ido acompañada de mala suerte y desgracia. Es una tela grande de lino que muestra a un hombre tendido con los brazos sobre el pecho. Hay marcas visibles que sugieren la presencia de horribles heridas, perforaciones y cortes en todo el cuerpo, así como manchas y salpicaduras de sangre en el sudario. Lo que hace que este sudario sea único es la imagen que aparece en él. Se puede ver la imagen de un hombre crucificado tanto por delante como por detrás. No hay nada igual en el mundo, y por eso ha desconcertado e intrigado a la comunidad científica durante generaciones. La primera referencia al sudario se recoge en la propia Biblia. Cuando los primeros discípulos llegaron a la tumba, después de la crucifixión, lo que les resultó más devastador e impactante fue el sudario. Lo habían visto por última vez la noche anterior, envuelto alrededor del cuerpo de Jesús y atado de la manera convencional. Cuando lo vieron a la mañana siguiente, estaba exactamente donde lo habían dejado, todavía atado, pero no había ningún cuerpo dentro. Y se podría decir que ese hecho marcó el inicio del cristianismo. Durante varios siglos parece que el sudario permaneció oculto dentro de la antigua ciudad de Odesa, en el moderno sudeste de Turquía. Escondieron la tela y permaneció oculta durante los siguientes 500 años, hasta que los trabajadores que reparaban una muralla de la ciudad la descubrieron en lo alto de un nicho y al bajarla se dieron cuenta de su importancia. Fue en ese momento del siglo VI cuando se formó la imagen de Cristo que todos conocemos hoy en día. Cristo se convirtió en una figura con el pelo largo, con una barba abundante y una nariz alargada, y esta imagen proviene de esa única fuente. A partir de entonces se representó así en las obras de arte de todo el mundo cristiano. Tras llegar a Constantinopla, se cree que el sudario cayó en las manos de los cruzados y pasó a estar en posesión de una secta, los Caballeros Templarios. Lo único que la gente recuerda sobre los Caballeros Templarios es la historia del Santo Grial. Se cree que el Santo Grial es un recipiente que contuvo la sangre de Jesús. Pero lo interesante es que la descripción de un recipiente que contuvo la sangre de Jesús bien podría referirse a una tela de lino con muchas manchas de sangre. En mi opinión, la misteriosa imagen de Odesa, el Santo Grial y la Sábana Santa de Turín son el mismo documento histórico. Uno de los grandes problemas para los que creen en el sudario es que desaparece durante varios cientos de años.
hasta su reaparición en el siglo XIV. A mediados de la década de 1350, un caballero de una ciudad del norte de Francia presentó al decano de su iglesia local un pedazo de tela y le dijo: «Este es el mismísimo sudario de Jesucristo». Sin embargo, el obispo de Troyes, Pierre d'Arcy, albergaba ciertas dudas sobre su autenticidad, por lo que escribió una carta al Papa. Dijo: «Ha llegado a mis manos este sudario, pero es falso. He interrogado al hombre que lo creó y ha confesado que se trata de una falsificación. Por tanto, en teoría, la leyenda de la sábana santa de Turín debería haberse acabado ahí, pero no lo hizo. En cambio, se ha convertido en un mito extraordinario, casi autoperpetuado». El sudario, un símbolo cristiano muy codiciado, cayó en las manos de los poderosos duques de Saboya. No obstante, esto no supuso que estuviera a salvo de las garras del destino. En el año 1532, el sudario sufrió daños muy graves a causa de un incendio cuyas llamas se propagaron hasta la habitación en la que lo guardaban. Estaba almacenado en una caja de plata, pero el fuego era tan intenso que acabó derritiendo la plata. Afortunadamente, la imagen que aparece en él apenas se dañó. Las monjas clarisas hicieron todo lo posible para reparar los daños. Añadieron nuevas tiras de lino en las marcas de las quemaduras y le cosieron una tela de respaldo para protegerlo aún más. En 1562, la familia de Saboya se mudó a Turín y el sudario le siguió en 1578, donde no solo adquirió el nombre de la ciudad, sino que se convirtió en el orgullo de la catedral en una época en la que los objetos religiosos eran un gran atractivo. Cualquier cosa que se asociara con el Hijo de Dios resultaba muy lucrativa. Existía un comercio europeo muy activo de reliquias religiosas, y estas reliquias se vendían por un buen precio. Las abadías y los monasterios las compraban, las ponían en exhibición y cobraban a los peregrinos solo por el privilegio de contemplarlas y rezar ante ellas. La sábana santa de Turín encaja a la perfección dentro de esta gran tradición de fraudes religiosos. A salvo dentro de los muros de la catedral, el sudario fue aceptado como una reliquia milagrosa por los fieles. Sin embargo, en 1898 ocurrió un milagro de la ciencia moderna cuando la Iglesia le concedió un permiso al fotógrafo Secondo Pia para fotografiar el rostro del sudario. Cuando procesó la fotografía en el cuarto oscuro, cuentan que casi se le cae la bandeja de las manos de la impresión. Para el asombro, y de hecho para la incredulidad de quienes lo vieron, resulta que la imagen del sudario es una especie de negativo. El fotógrafo repitió el proceso con los mismos resultados. Y fue entonces cuando el sudario comenzó a adquirir la reputación que suele asociarse con las reliquias. No es de extrañar que estas fotografías causaran polémica. Era la primera exposición del sudario al mundo. Algunos dirigentes eclesiásticos lo apoyaron y otros lo rechazaron y condenaron. Esta controversia se prolongó durante décadas hasta que las herramientas científicas del mundo moderno entraron en acción. Sopesaron las diferentes autoridades del mundo y concluyeron que el Museo Británico sería la mejor entidad para arrojar luz sobre el sudario. The shroud itself, measuring 14 feet by about a yard, was moved from its normal resting place in a casket here in the Royal Chapel in the Cathedral of Turin amidst conditions of great secrecy. It was done at midnight, no cameras were allowed in, and the Roman Catholic priests, who are the normal custodians,
took a solemn oath afterwards that the cloth which was placed in the display cabinet was indeed the Holy Shroud. Se utilizó la datación por carbono 14 para medir la cantidad de carbono presente en las fibras del sudario. Dado que el carbono se deteriora a una velocidad conocida, esta prueba dató la tela. Pero se dieron cuenta de que esta nueva técnica del carbono 14 era muy comercial y había mucha competencia entre los diversos laboratorios. Así que la datación del sudario se convirtió en objeto de fuertes rivalidades internas. 3 laboratorios de datación por radiocarbono extrajeron una muestra del sudario de una esquina, la sometieron a la datación por carbono 14 y concluyeron que el sudario en realidad data del siglo XIII, lo que evidentemente causó conmoción en la Iglesia y en los creyentes. Dijeron, bueno, algún falsificador medieval creó una pieza falsa y la vendió. Esa parecía la conclusión más simple. Así que, cómo no, fue el titular que dio la vuelta al mundo. Casi inevitablemente hubo quien afirmó que las pruebas no eran válidas, porque los científicos no habían examinado un trozo del sudario original, sino una parte que había sido reparada después del incendio. El Museo Británico se mantuvo inflexible y eso llevó a David Rolfe a lanzar un desafío extraordinario. Me pareció razonable decir, vale, si afirmáis que es obra de un falsificador medieval, lo más lógico es que podáis demostrar cómo lo hizo ese falsificador. Y si conseguís demostrarlo, os daré $1 millón como recompensa. Pero hasta la fecha, nadie se ha molestado en reclamarla, o tienen tanto dinero que ni siquiera saben qué hacer con él, o no saben cómo replicar la imagen. Pero no faltaron teorías sobre cómo pudo haberse creado la imagen. Algunas personas han afirmado que se trata de una fotografía antigua. Otros han dicho que fue obra de nada menos que Leonardo da Vinci. Han realizado pruebas para ver si la imagen podría haberse creado con pintura, pero se acaba decolorando con el tiempo. Para cada teoría hay otra que la rebate. Para cada interpretación hay un argumento en contra. Los fieles realizaron esfuerzos extraordinarios para probar su creencia. Incluso se ha encontrado polvo alrededor de los pies de la imagen del sudario que se ha demostrado que viene de Jerusalén. El máximo momento forense se produjo cuando recogieron y analizaron muestras de lo que se afirmaba que era la sangre que derramó Jesús durante la crucifixión. Se analizaron los abundantes restos de sangre presentes en el sudario y concluyeron que era sangre humana. No hay duda de que lo que parece ser sangre en el sudario es sangre de verdad. E incluso se ha descubierto que es del tipo AB. Lo interesante es que ese grupo sanguíneo es muy típico de los judíos palestinos. Precisamente, la raza de Jesús. No obstante, incluso aunque el grupo sanguíneo coincidiera con la zona donde vivió Jesús, las pruebas realizadas demuestran que las marcas del sudario coinciden con las producidas por una crucifixión. Concluyeron que no eran consistentes. Algunas de las salpicaduras de sangre provendrían de un individuo que estuviera de pie sobre el sudario. Así que, de nuevo, se refutó la teoría de que el sudario pertenecía a Jesús. Pero justo cuando parecía que la discusión había llegado a su fin, un nuevo hallazgo genera una nueva oportunidad para el sudario. Encontré una pequeña moneda de bronce que había sido acuñada en Constantinopla en el año 969. Es el año en que el emperador Juan I Curcuas declaró que quería que el rostro de Jesús apareciera en sus monedas. No tengo ninguna duda de que la persona que grabó esas primeras monedas había visto la imagen de Jesús que aparece en el sudario de Odesa. La copió casi al milímetro. Entonces podemos comparar la imagen de la moneda con la de la sábana santa de Turín y decir que está prácticamente fuera de toda duda que son iguales. Por supuesto, la capacidad para ver las similitudes puede depender de si uno cree que el sudario es real o no, ya que en estos días de noticias falsas, la fe se ha vuelto mucho más importante que los hechos científicos. Hay foros de Internet, salas de chat y sitios web
dedicados a él, cuyo fin es argumentar que se trata del verdadero sudario, que es la tela que envolvió el cuerpo del Mesías. Pero eso no es más que un ejemplo del fervor que rodea la sábana santa de Turín. Esencialmente, forma parte de la tradición moderna de las teorías de la conspiración y de las ideas de sucesos paranormales que no tienen una explicación racional, pero deben creerse. Oficialmente, la Iglesia Católica no ha tomado una posición sobre si el sudario es la auténtica tela funeraria de Jesús de Nazaret. Muchas personas, como yo, que lo hemos estudiado y analizado en detalle, estamos absolutamente convencidos de que lo es. Sea cual sea la verdad sobre el sudario, siempre ha sido y siempre seguirá siendo una reliquia de gran misterio. Nuestra búsqueda de tesoros malditos continúa y nos lleva 20.000 años atrás, a la España de la Edad de Hielo, donde un descubrimiento fue asolado por acusaciones de fraude que arruinaron la vida de su descubridor. En 1879, un arqueólogo aficionado llamado Marcelino Sanz de Sautuola llegó a las cuevas de Altamira gracias a su hija María. Mientras trabajaba en la cámara de entrada original de Altamira, en el verano de 1879, su hija pequeña, María, que entonces tenía 8 años, salió a explorar por su cuenta con una linterna. Debía estar muy aburrida. De repente, llegó a la cámara de al lado que tenía el techo decorado. Como era bastante pequeña, pudo mirar hacia arriba y ver las pinturas del techo. Según cuentan, ella salió corriendo de la cámara y dijo: «Mira, papá, hay toros». Cuando pensamos acerca de cómo sería la vida en los tiempos prehistóricos, no solemos pararnos a considerar el arte que los pueblos prehistóricos han dejado atrás. No obstante, el descubrimiento de las pinturas en una cueva de Altamira, en la región de Cantabria, ha revolucionado la forma en la que nos imaginamos cómo era la vida durante el Paleolítico. Entre las pinturas de la cueva de Altamira predominan con diferencia las representaciones de animales de presa y herbívoros que eran vitales para la supervivencia de los cazadores y recolectores de la Edad de Hielo. Los dibujos del techo se suman a una serie de grabados. Están pintados en rojo y negro, los dos pigmentos que se podían conseguir fácilmente en los últimos años de la Edad de Hielo. El rojo se corresponde siempre con ocre rojo, hematita y óxido de hierro. Y el color negro a veces se obtiene con dióxido de manganeso, pero en Altamira el pigmento negro es carbón. Lo aplicaban con la mano, con los dedos o con almohadillas de piel, mediante ligeras caricias, al igual que lo haría un pintor moderno. Parece casi como si los bisontes gotearan del techo de la cueva. Se trata de una actividad muy común en las paredes de las cuevas en aquella época. El descubrimiento de la cueva de Altamira fue uno de los grandes acontecimientos relacionados con la prehistoria para la arqueología del siglo XIX, pero lamentablemente también resultó ser una maldición para el hombre que encontró las pinturas. Como es normal, Sautuola estaba entusiasmado con el descubrimiento y publicó su investigación en 1880, donde argumentó que se trataba de pinturas rupestres paleolíticas prehistóricas con unos 20.000 años de antigüedad. En aquella época, las ideas religiosas gobernaban la forma en la que la mayoría de las personas concebía el mundo. Así que la idea de que unos cavernícolas primitivos pudieran pintar unos dibujos tan bonitos y elaborados iba en contra de la creencia popular de la época. En aquel momento se estaba descubriendo poco a poco que había existido una edad de hielo y que había habido humanos en Europa durante esta edad de hielo. Pero las objeciones al descubrimiento también vinieron de la comunidad científica. La noción predominante en la ciencia era que los salvajes de la Edad de Hielo no eran capaces de crear unas imágenes tan bellas. Estas fueron las primeras pinturas rupestres jamás descubiertas. Nunca se había visto nada igual.
Los únicos artefactos que mostraban cierta calidad artística eran huesos tallados o pedazos de piedra, y todos provenían de Francia. Hasta ese momento todas las obras artísticas de la Edad de Hielo se habían encontrado en el sur de Francia, y los franceses incluso habían comenzado a afirmar que el arte se había inventado en Francia, o que era obra de los franceses. E incluso se atrevieron a sugerir que quizás las personas que habían pintado bisontes y ese tipo de cosas en Francia también habían decorado las paredes y los techos de las cuevas de la provincia de Santander. Se convirtió en una historia muy triste. Sautuola se vio atacado por científicos que le hacían el vacío, lo ignoraban o incluso lo criticaban. Sugerían que las pinturas eran falsificaciones hechas por él o por otra persona. Y el motivo de estas acusaciones era que las pinturas se veían bastante húmedas. Es absurdo mirar hacia atrás, a posteriori, y pensar que un falsificador dejaría las pinturas húmedas sabiendo que todo el mundo se fijaría en ellas. Es normal que estén húmedas porque las paredes de las cuevas están húmedas. El agua se filtra a través de las rocas, por eso brillan y relucen. El otro problema que tuvo Sautuola fue que contrató a un pintor francés que estaba de visita en Santander. Le pidió que entrara e hiciera una copia del techo. Los lugareños vieron al artista ir y venir todo el rato con sus materiales encima, y se corrió la voz de que él mismo había sido el autor de las pinturas del techo, o que las había hecho a espaldas de Sanz de Sautuola, lo que significaba que Sanz de Sautuola era un estafador o un pobre ingenuo que no se había dado cuenta de que habían hecho todo eso a sus espaldas. Desafortunadamente, Sautuola no contaba con la ayuda de la tecnología científica moderna, que ha demostrado que las pinturas rupestres de Altamira son aún más extraordinarias de lo que se pensaba. Ahora sabemos que no todas se pintaron al mismo tiempo, sino que se fueron creando a lo largo de miles de años. Pudimos datar no las pinturas en sí, sino las estalactitas que se habían formado sobre parte de ellas. Sabemos que las estalactitas tardan muchos siglos o milenios en formarse, y eso es lo que realmente nos mostró que la pintura más antigua de Altamira tenía al menos 35.000 años. Los bisontes son las pinturas más famosas y antiguas del techo. De acuerdo con la datación del carbono 14 de sus pigmentos, se pintaron hace unos 14 o 15.000 años, lo que significa que durante un periodo de al menos 20.000 años había personas dibujando imágenes en esa cueva. Fue la increíble conservación de los bisontes y su innegable belleza lo que llevó a que se cuestionara la antigüedad de las pinturas y a que se realizaran acusaciones contra Sautuola. En cierto sentido, Altamira fue una maldición para Sanz de Sautuola. Fue un descubrimiento fantástico, pero el problema es que era demasiado maravilloso para creerlo. Murió prematuramente a los 57 años, completamente destrozado. Es muy triste que Sautuola, que había descubierto de forma inocente uno de los mayores tesoros del mundo, muriese antes de que la comunidad científica reconociese la autenticidad de su hallazgo. Es una de esas grandes tragedias de la arqueología. Uno de sus principales oponentes científicos, Émile Cartellac, publicó un artículo, Mea culpa d'un sceptic, que básicamente quiere decir: soy culpable de haber sido escéptico, estaba equivocado. Pero todo eso llegó demasiado tarde para Sautuola. Nunca llegó a presenciar la validación de su innovador trabajo. De hecho, murió atormentado por acusaciones de que era un fraude, una falsificación. Pero además de que Sautuola pudiera haberse sentido maldecido, a finales del siglo XX podría decirse que una maldición más moderna cayó sobre las propias cuevas. A mediados de los años 70, las cuevas se volvieron muy populares y un gran número de visitantes acudían a verlas. El calor corporal de los turistas y el dióxido de carbono que exhalaban comenzaron a tener un grave impacto dañino en las pinturas. Por ello, se pusieron controles estrictos sobre el número de personas que podían entrar a ver las pinturas, como forma de proteger del mundo moderno estas obras de arte de valor incalculable, con miles de años de antigüedad.
Todos los que visitan las cuevas y se asombran por sus maravillas deberían dedicar un minuto a pensar en la tristeza que azotó al hombre que las descubrió. Todos hemos oído hablar de maldiciones asociadas con momias o artefactos del antiguo Egipto, pero nadie ha visto una en acción. De ser así, seguramente constituiría la prueba que los que creen en los fenómenos paranormales han estado esperando. Y que esto suceda en la ciudad de Manchester es quizás aún más destacable. En el verano de 2013, un vídeo que parecía mostrar unas fuerzas sobrenaturales en acción sobre una estatua del antiguo Egipto se volvió viral en Internet. El vídeo parecía ser la primera prueba científica de la existencia de fuerzas sobrenaturales. Poco después de que una de nuestras galerías reabriera en 2012, me fijé en que se había movido uno de los objetos que estaba en una vitrina de vidrio y pertenecía a una nueva exposición. Cada día estaba en una posición diferente. Así que pensé que alguien me estaba gastando una broma. Parecía haberse movido ligeramente. Todas las piezas que se exponen en vitrinas están orientadas de una manera en particular para que los visitantes puedan apreciarlas. Pero esta estaba mal colocada, y algunas investigaciones mostraron que, de hecho, parecía estar girando sobre sí misma. La estatua representa a un hombre, cuyo nombre conocemos porque está escrito en jeroglíficos en la base y en la parte posterior del pilar de la estatua. Se llama Nebsenu, y está de pie con la pierna izquierda hacia adelante y las manos al frente sobre la falda. Aunque desconocemos de dónde viene la estatuilla de Nebsenu, los jeroglíficos indican que es posible que viviera y trabajara a las afueras de la capital, Memphis, a finales del Imperio Medio de Egipto, alrededor del año 1800 a.C. También sabemos otras cosas por el estilo de la pieza. Nos muestra un rostro muy característico entre los altos mandos y los reyes de finales del Imperio Medio, hace casi 4000 años. Era un funcionario de alto rango. Trabajaba en una institución que algunos egiptólogos consideran una especie de prisión. Así que se trataba de algo parecido a un vigilante de prisiones, algo muy apropiado dada la fama que tiene hoy en día en el Museo de Manchester. La estatua parece haber sido creada alrededor del 1800 a.C. Y en esa época, la creencia predominante era que una estatua como esa podía ser el recipiente del alma de su propietario tras su muerte, mientras avanzaba a la otra vida, y a menudo se colocaban junto a las momias completas dentro de las cámaras funerarias. El equipo del Museo de Manchester estaba desconcertado en cuanto a por qué la estatua había comenzado a moverse, pero la falta de explicaciones dio pie a rumores sobre la antigua maldición de los faraones. Creo que el vínculo entre el antiguo Egipto y lo sobrenatural está muy establecido en la cultura occidental, y me parece que esto surge a raíz del colonialismo, sobre todo en Europa y en Gran Bretaña en particular. La invasión de Egipto hizo que la gente, especialmente a principios del siglo XX, se sintiera culpable por lo ocurrido en Egipto. Así que cualquier cosa inusual o misteriosa se veía como la posible venganza de los antiguos egipcios. Aunque no hay ninguna maldición escrita en la estatua en sí, esta guarda relación con la muerte. Y los antiguos egipcios no querían que nadie interfiriera en su avance hacia el más allá. Las estatuas como esta se hacían para homenajear, en cierto modo, al individuo que representaban. Las estatuas eran un elemento muy importante en la conmemoración de una persona de élite. Se creaban para representar a alguien, no para inmortalizar su aspecto en vida, sino para mostrar una versión idealizada de esa persona. Por tanto, esta estatua representa a un miembro de la alta sociedad, alguien rico, listo para cruzar al otro lado, con un aspecto perfecto que mira hacia la eternidad. No había ninguna explicación lógica de por qué Nebsenu se movía por su cuenta. Así que el museo decidió vigilar más de cerca su misteriosa estatua.
decidimos instalar una cámara de stop motion dentro de la vitrina para monitorear el movimiento que habíamos estado observando. Tomó una fotografía cada minuto durante una semana para que pudiéramos analizar lo que estaba ocurriendo. La fotografía del lapso de tiempo mostró que durante un periodo de varias horas, la estatua se movía lentamente y, de hecho, al final giraba por completo y volvía a su posición inicial. Y este proceso sucedía más o menos continuamente. Llegaron a sugerir que, como la vitrina estaba cerrada y con alarma, y yo era el único que tenía la llave, era yo el que la movía como una especie de reclamo publicitario. Creo que mi primera reacción al ver el vídeo fue de absoluta perplejidad, porque sabía que yo no lo estaba moviendo, que no era un engaño. Este vídeo acabó en YouTube, en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. Y realmente sorprendió a la gente, porque no había una explicación lógica. La gente estaba fascinada con la estatua giratoria, supuestamente embrujada, del Museo de Manchester. Una vez que se corrió la voz sobre esta estatua en movimiento, miles y miles de personas comenzaron a visitar el Museo de Manchester con la esperanza de ver a esta estatua poseída. La prensa internacional se interesaba por nosotros. La gente incluso aparecía con boletos de lotería, porque creían que la estatua era mágica e iba a darle suerte. Lo que hizo que todo este incidente fuera aparentemente inexplicable fue que la estatua había estado en posesión del museo durante 80 años y no se había movido antes, ni esa ni ninguna otra figura de la colección. Entonces, ¿por qué esa pequeña estatua de Nebsenu de 25 centímetros de altura había comenzado a girar lentamente sobre su base hasta completar un giro de 180 grados? En cuanto sucede algo extraño con un objeto del antiguo Egipto, enseguida la gente sugiere que se trata de la maldición de los faraones. Se atribuyó lo ocurrido a la acción de fuerzas sobrenaturales y a la presencia de espíritus peligrosos y malignos. Y gran parte de esto se debió a la reacción de los medios de comunicación y las redes sociales ante el vídeo que mostraba el movimiento de la estatua. Comenzaron a surgir todo tipo de teorías. Algunas personas hablaban de que la estatua estaba poseída. Muchas otras pensaban que podría tratarse del alma de Nebsenu, que se encontraba dentro de la estatua y estaba disgustado por algo, lo que hacía que la estatua casi cobrara vida. Los objetos del antiguo Egipto a menudo van unidos a todo tipo de historias sobre propiedades mágicas y a la capacidad de los antiguos egipcios para sobrevivir al paso del tiempo e influir en los acontecimientos en el presente. Dado que las grabaciones solo parecían fortalecer la idea de que la estatua estaba poseída, el museo recurrió a los científicos para ver si podían encontrar una explicación lógica. Llevaron equipos especializados, incluido un acelerómetro, y comenzaron a medir las diminutas vibraciones que producían los pasos de los visitantes. Para varios expertos, quedó bastante claro que eran las vibraciones, el movimiento de las personas, los pasos por la galería y también el tráfico de la carretera principal lo que estaba causando esos movimientos minúsculos. En este caso, se daban las condiciones ideales para que se moviera en una especie de rotación perfecta. No se movía del espacio que ocupaba, simplemente giraba. Lo que en el periodo de una semana mostraba ese giro completo de la estatua sobre su eje. Pero eso planteaba otra pregunta. ¿Por qué Nebsenu era la única estatua, la única pieza de la colección que se movía? Una vez más, la ciencia nos dio la respuesta. A diferencia de todos los demás objetos, la estatua de Nebsenu tiene una base convexa. Y dentro de esa base convexa hay una pequeña protuberancia, un pequeño bulto, que la hace susceptible a las vibraciones que se producen fuera de la vitrina donde se encuentra. Y de hecho, al colocar una membrana debajo de Nebsenu,
la figura dejó de moverse. La gente anhelaba desesperadamente una explicación sobrenatural o extraordinaria. Había muchas explicaciones extrañas y maravillosas en Internet, pero la realidad, la explicación mundana de las pisadas y el tráfico, resultó decepcionante para algunos. Cuando salió la explicación científica, mucha gente dejó de creer en la maldición, pero todavía quedan algunas personas que mantienen su creencia. Para algunos, si se aferran a su fe, existen suficientes pruebas para creer en la maldición. ¿Deberías visitar el Museo de Manchester? Cuando mires a Nebsenu a los ojos, ¿se moverá ante ti? Los diamantes que valen una fortuna suelen extraerse de la tierra por personas cuyas vidas están sumidas en la pobreza. Por lo tanto, tal vez no debería sorprendernos el hecho de que acaben provocando codicia, envidia, angustia y derramamientos de sangre. El diamante de Hope es probablemente el más famoso del mundo. Y su historia ha provocado que se asocie con una maldición. Se ha afirmado que un maleficio sobrenatural, de mala suerte o desgracia, caerá sobre cualquiera que lo toque. Al diamante Hope se le ha atribuido una de las maldiciones más conocidas de la historia. Cuando lo miras por primera vez, lo primero en lo que te fijas es en su color. Es de un tono azul zafiro intenso, muy raro en los diamantes. Este color se debe a que algunos de los átomos de carbono de la estructura del diamante son reemplazados por boro, lo que le aporta al diamante una tonalidad azul. Este majestuoso diamante tenía 112 quilates en su forma original. Pero tras muchas transformaciones misteriosas, ahora es de unos 45 quilates, lo que no deja de ser impresionante. Sigue siendo el diamante azul más grande que existe, y su historia está plagada de miserias, violencia y derramamientos de sangre. El diamante se extrajo por primera vez de la tierra en la mina Kollur, situada en lo que hoy en día es el estado indio de Andhra Pradesh. Y esto tuvo lugar a principios de la época medieval. Las condiciones de la mina eran terribles. 60.000 hombres, mujeres y niños trabajaban allí. Y la mina no tenía apoyo para los mineros. No contaba con protecciones. Y cuando llegaban las lluvias intensas, que solían darse a menudo, la mina se inundaba y decenas de hombres morían ahogados en el barro. Este diamante se asoció desde el principio con la muerte. El diamante Hope primero fue propiedad de Jean-Baptiste Tavernier, un joyero del siglo XVII que viajaba por el mundo en busca de gemas. Tavernier se llevó el diamante Hope a Francia. Lo puso a la venta de inmediato y se lo vendió a Luis XIV de Francia, a quien le encantaban los diamantes, el Rey Sol. Le fascinaba rodearse de riquezas y joyas. Las compraba nada más verlas. En Europa a la gente le gustaban las piedras brillantes y más pequeñas. Por eso Luis XIV ordenó que recortasen la piedra a 69 quilates y le dieran forma de corazón o de escudo. A finales del siglo XVIII, el diamante terminó en la colección de María Antonieta y Luis XVI, el rey de Francia. Se convirtió en un símbolo, en un recordatorio visual de su riqueza, su codicia y descuido. La codicia de la monarquía desencadenó la Revolución Francesa, que se proclamó en una época en la que cualquier muestra ostentosa de riqueza era peligrosa y podía resultar letal. María Antonieta y Luis fueron víctimas de la guillotina al comienzo de la Revolución Francesa. En ese momento el diamante fue robado y salió de Francia. Y a partir de ahí, el diamante comenzaría un viaje por Europa y por el mundo entero, cruzando continentes y arrastrando infelicidad, miseria y ruina a su paso. Después de haber sido recortado en Holanda, el diamante apareció en Londres, la ciudad más concurrida del mundo.
Londres era un enorme centro de joyas y gemas. De hecho, la gente solía decir que todos los diamantes que habían llegado a Londres provenían de Brasil, la India o la Revolución Francesa. Bueno, la próxima vez que oiríamos hablar de la piedra sería de la mano de un joyero llamado Daniel Eliasson, en Londres, en 1812, quien diseñó un folleto de publicidad sobre el diamante. El diamante acabó en la colección de Jorge IV de Inglaterra. El rey era famoso por ser un despilfarrador, extravagante y extremadamente promiscuo. Parece probable que terminara en las garras de alguna de las amantes del rey, que acabaría vendiéndolo. El siguiente propietario de este diamante trotamundos sería el hombre que le dio nombre. El diamante Hope, tal y como lo conocemos hoy, recibió su nombre de Henry Philip Hope, un banquero que vivía en Londres y tenía un gran interés en las gemas y las joyas. Poseía una colección de gemas y joyas magnífica y compró el diamante para sumarlo a su maravillosa colección. Falleció en 1839 y no estaba claro en su testamento a quién se suponía que le dejaba la piedra. Tenía una gran colección de gemas, una colección maravillosa. Y después de un largo proceso judicial, fue a parar a uno de sus sobrinos, Henry Thomas Hope. Perdió todo su dinero poco a poco por el juego y su negocio se hundió. La habilidad del diamante para causar la muerte o la bancarrota de sus propietarios continuó con un sultán turco, Abdul Hamed II. De repente, el sultán se encontró en una situación financiera desesperada y él también tuvo que vender la joya. Al final, terminó en las manos del joyero parisino Pierre Cartier. Cartier pagó una pequeña fortuna para hacerse con el diamante. Pensaba que le traería un inmenso prestigio y una gran riqueza. Pierre Cartier sabía que una rica estadounidense llamada Evelyn Walsh McLean estaba interesada en el diamante y que había dicho que los objetos asociados con la mala suerte le traían buena suerte a ella. Cartier le contó que Tavernier había robado el diamante de la cabeza de una antigua estatua de la diosa hindú Sita y que la diosa, enfadada, se había vengado haciendo que Tavernier fuera destrozado por perros salvajes en un viaje a Rusia. Para garantizar la venta, Cartier añadió que Nicolas Fouquet, un alto cargo francés que poseyó la piedra, había sido ejecutado, al igual que Luis XIV y María Antonieta. Pero nada de esto desanimó a la rica estadounidense. Evelyn McLean era consciente de la reputación de la piedra de dejar nubes de desgracia económica y personal a su paso. Así que la llevó a su iglesia y convenció al sacerdote para que celebrase una ceremonia de bendición, como una especie de exorcismo para la piedra. Y entonces, cuenta la leyenda que las nubes tronaron sobre su cabeza y los cielos se oscurecieron. En teoría, una muestra de que el diamante Hope seguía maldito. Evelyn McLean dijo que le daba absolutamente igual y que iba a usar el diamante como una forma de protegerse contra la mala suerte y contra la desgracia. Se podría considerar un desafío valiente y temerario, si el mito fuera real, pero no tuvo ese efecto en absoluto. Su marido huyó con otra persona y luego murió repentinamente. Su hijo también falleció inesperadamente y más tarde su hija murió por una sobredosis de drogas. Sin embargo, las preocupaciones de Evelyn McLean no habían terminado. El periódico que ella y su marido poseían, el Washington Post, se declaró en bancarrota. Al igual que en el caso del resto de las personas que lo habían tenido, el diamante Hope parecía no haber traído más que desgracias. Solo 2 años después de la muerte de Evelyn McLean, el diamante Hope se puso nuevamente a la venta para saldar sus deudas. Lo compró el joyero neoyorquino Harry Winston, cuyas esperanzas de hacerse rico se desvanecieron cuando nadie estaba dispuesto a exponerse a la maldición. Así que lo donó al Instituto Smithsonian,
dentro de una caja marrón. Una vez que se asienta la idea de que un objeto está maldito, se puede garantizar que cualquier tipo de desgracia que ocurra en la vida de las personas que lo poseen se atribuirá a la maldición. La maldición asociada al diamante Hope le otorga cierta notoriedad. Y con esa fama va el encanto del diamante en sí. Muchas personas contemplarán el diamante en el museo y dirán, vaya, qué objeto tan fantástico, pero también pensarán en todas las cosas que han vivido sus dueños, lo que se suma al drama y a las maravillas de esta gema impresionante. Creo que una cosa que la gente suele olvidar cuando piensa en diamantes malditos, como el diamante Hope, es cuánta mala suerte debes tener en la vida para ser lo suficientemente rico como para poseer un objeto como ese. En última instancia, la piedra ha traído grandes beneficios. Durante décadas, ha sido la pieza central de una colección del Museo de Washington, D.C. Y en lugar de causar dificultades, ha atraído a miles de visitantes al museo cada año que quieren ver esta piedra espectacular. Los diamantes pueden ser el mejor amigo de una mujer, pero quizás sea mejor dejar el diamante Hope expuesto en una vitrina que colgado del cuello de una bella dama.